Hola chicos, hoy vamos a ver los tipos de se dentro de la oración y también la clasificación de la oración simple desde diferentes puntos de vista. Vamos a ver lo importante que son o que es la presencia del se en la oración. El se, que es un pronombre, puede funcionar o bien en la oración como pronombre y por lo tanto tiene una función, o bien puede funcionar simplemente como un morfema más del verbo y que por lo tanto no tiene función. Si funciona como pronombre, vamos a encontrar cuatro tipos, cuatro variantes de ese se, y si funciona como morfema verbal, solo encontraremos tres variantes de ese se. Vamos a empezar una por una. Y empezamos siempre por el principio, es decir, por el se como pronombre que hace función en la oración. El primer tipo de se que puede hacer función en la oración es aquel que es variante del le. Mirad, utilizamos los pronombres le o les para sustituir al complemento indirecto. Si tenemos esta oración, Juan compra flores a María. Yo tengo aquí puesto en un color flores y en otro color a María. Estoy especificando el complemento directo del indirecto. Si yo sustituyo flores por el pronombre por el que puedo sustituir al complemento directo, los o las, quedaría así. Juan las compra a María. He sustituido el complemento directo por su pronombre correspondiente, en este caso, las. Si sustituyo a María, tengo que utilizar cualquiera de estos dos pronombres, los que cogemos para sustituir al complemento indirecto. Juan le compra flores. Pero, ¿qué ocurre cuando en una oración se sustituye a la vez el complemento directo y el complemento indirecto? Pues que quedaría así. Juan le las compra. Pero nosotros en castellano no decimos Juan le las compra, sino que decimos Juan se las compra. ¿Qué hacemos? Pues pasamos este pronombre le, lo pasamos a se. Equivale este se a este le que utilizamos para poder modificar o sustituir en este caso el complemento indirecto. Por lo tanto, decimos que el se equivale a le, es una variante en este caso del le o les, y que va a funcionar obviamente como complemento indirecto. Cambiamos el pronombre, pero nunca cambiamos la función. Segundo tipo de pronombre. El pronombre se cuando actúa como reflexivo. ¿Cómo podemos definir un pronombre reflexivo? Pues es muy fácil. Las oraciones reflexivas son aquellas cuyo sujeto realiza la acción, pero al mismo tiempo también la recibe. Un truquito para poder reconocerlas es que podemos añadir a la oración a sí mismo o a sí misma. Por ejemplo, si decimos María se peina, yo puedo decir se peina a sí misma. Y estoy diciendo que María hace la acción, pero María también recibe esa acción de peinarse. Juan se mira en el espejo. Juan se mira a sí mismo. Juan hace la acción, pero también él mismo la recibe. Podemos establecer dos tipos de reflexivas, las directas y las indirectas, muy sencillas de diferenciar. ¿Cuáles son las reflexivas directas? Pues cuando el pronombre se funciona como complemento directo. ¿Cuándo va a funcionar como complemento directo? Pues cuando no haya en la oración ningún otro grupo nominal o preposicional que pueda ser complemento directo. María se peina. Como solamente tengo el pronombre, pues por lo tanto es complemento directo. Juan se lava. Como no tengo nada más en la oración que pudiera ser complemento directo, pues este se es complemento directo. ¿Cuándo entonces es reflexiva indirecta? Pues cuando el se va a funcionar como complemento indirecto. ¿Y por qué va a funcionar como complemento indirecto? Porque va a haber en la oración otro grupo sintáctico, grupo nominal o preposicional, que ya haga esa función de complemento directo y hace desplazar al se a indirecto. María se peina las coletas. María se las peina. Por lo tanto, las coletas es el complemento directo y el se pasa a indirecto. Juan se lava las manos. Juan se las lava. Las manos es el complemento directo y por lo tanto el se pasa a indirecto. ¿Qué es el tercer tipo de se con función? Pues el recíproco. En realidad el recíproco es una variante del reflexivo, es muy sencillo.
Las oraciones recíprocas son aquellas que el sujeto hace la acción y al mismo tiempo la recibe, pero tiene que ser un sujeto múltiple o en plural. Y podemos añadir mutuamente, porque son acciones que entre ellos se realizan y ellos mismos las reciben. Berta y María se saludaron con cariño, mutuamente. Berta saludó a María y María saludó a Berta. También podemos decir que tenemos dos tipos de recíprocas, las directas y las indirectas, igual que con las reflexivas. Tendremos recíproca directa cuando el se hace la función de complemento directo. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún otro complemento directo en la oración. Juan y María se aman. Juan ama a María, María ama a Juan. Este se es complemento directo. Pero si yo digo Juan y María se escriben cartas, se las escriben. Cartas va a ser el complemento directo y por lo tanto el se pasa a ser complemento indirecto y esta sería la recíproca indirecta. Y por último, el último tipo de pronombre en se que hace función sería el denominado dativo. Este proviene del latín, que se le llama dativo ético o dativo de interés. En realidad el pronombre se como dativo es un pronombre que se utiliza para enfatizar la acción del sujeto. Le da un matiz de afectividad, de subjetividad a la oración, de tal manera que si lo eliminamos, la oración no pierde el significado. Lo único que desaparecería sería ese matiz afectivo o subjetivo, cariñoso que le damos a la oración. Yo puedo decir, Juan se comió una paella, lo que normalmente decimos, pero también puedo decir Juan comió una paella. Ese se le da ese carácter ciertamente afectivo. Aquí se ve mejor. El niño no me come nada. Yo diría, el niño no come nada si no lo conozco, pero si soy la madre del niño, pues le añado ese matiz afectivo y utilizo el niño no me come nada. Si os dais cuenta, hemos cambiado del se a un pronombre en primera persona. Puede pasar sin ningún problema. Casi siempre va a ser el se, pero en ocasiones podemos trasladarlo a la primera persona. Yo puedo decir, ese niño no me come nada. O mi hijo no me suspende nunca. Yo puedo decir mi hijo no suspende nunca o le añado ese matiz afectivo no me suspende nunca. Y también observar porque hay verbos en los que realmente se utiliza el dativo ético porque añadimos siempre un matiz de afectividad. Por ejemplo, con el verbo engordar lo utilizamos, pero nunca con el adelgazar. Me he engordado 5 kilos, pero yo no digo me he adelgazado 5 kilos. Este me sería obviamente dativo de interés. Siempre, siempre el se como dativo siempre va a hacer la función de complemento indirecto. Siempre. Y pasamos ahora al se que no hace función en la oración, es decir, al se que es como morfema verbal. Y tenemos tres tipos. El primero es cuando el se funciona como parte del verbo, es decir, se utiliza en verbos pronominales que se conjugan permanentemente con el verbo. Y ya digo que el que más aparece es el se, pero puede aparecer el de primera persona o el de segunda persona. Juan se arrepintió de su comportamiento. El verbo no es arrepentir, el verbo es arrepentirse. Como el verbo es arrepentirse y lo tengo que conjugar siempre con el pronombre, no va a hacer ninguna función. Forma parte del verbo. Por eso decimos que es un morfema verbal. Juan se arrepintió. Casi siempre van a expresar en este caso acciones en movimiento. Los verbos que son en movimiento, verbos que se llaman de movimiento, normalmente se conjugan con un pronombre. Verbo irse, levantarse, lanzarse, moverse, marcharse, acostarse, muchos más. Incluso los que expresan estados anímicos, quejarse, suicidarse, arrepentirse, burlarse, enamorarse y todos estos que os pongo aquí que son los que más aparecen. Cuando veamos un verbo así, nos vamos a encontrar que el se es pronominal. No le pongáis función porque no va a hacer ninguna función en la oración. Y ahora tenemos los dos últimos que los voy a explicar de manera conjunta. El se que indica la impersonalidad de la oración. Cuando hablamos de las oraciones impersonales decimos hay una impersonal que es con se. Es decir,
es una impersonal porque no podemos encontrar el sujeto, no existe el sujeto. Se le llama impersonal refleja, ¿vale? Pero bueno, aunque digamos que es impersonal, es suficiente. Siempre va a ir con verbos en tercera persona del singular y que están en voz activa. Si yo digo, se está bien aquí, yo no voy a encontrar aquí ningún grupo sintáctico que haga la función de sujeto. Ninguno. Por lo tanto, este se me está indicando que no hay sujeto, que la oración es impersonal. Yo digo, está bien aquí. Si le quito este se, estoy diciendo que el sujeto es omitido o tácito y puedo decir él o ella está bien aquí. Pero si le pongo el se, le pongo la marca de impersonalidad, estoy diciendo que la oración no tiene sujeto, que la oración es impersonal, se está bien aquí. Yo no digo él se está bien aquí, no puedo decirlo, no tiene sentido. Y luego lo que he dicho, tenemos una variante que es el se que se utiliza como pasiva refleja, es decir, como otra forma de hacer la oración en voz pasiva. Las oraciones pasivas reflejas con se tienen un verbo en tercera persona del singular, pero tienen un sujeto. Pero cuidado, este sujeto es un sujeto paciente, por eso se llama pasiva refleja, porque no realiza la acción del verbo. Pero sí vamos a encontrar un grupo sintáctico que haga esa función. Si yo digo se venden pisos, yo no digo se los venden. Yo no puedo sustituir pisos por los. Es decir, no sería complemento directo. Funciona como sujeto. ¿Por qué funciona como sujeto? Porque pisos es un grupo nominal que concuerda en número y persona con el verbo, es decir, cumple uno de los elementos principales para establecer el sujeto dentro de la oración. Si yo quitara este se, estaría quitando la marca de pasiva refleja. Si yo digo venden pisos, puedo decir perfectamente las inmobiliarias venden pisos. Puedo buscarles un sujeto. ¿De acuerdo? En castellano actualmente utilizamos más la pasiva refleja que la pasiva tradicional, que es la llamada pasiva perifrástica. Nosotros decimos más se venden pisos que los pisos son vendidos, porque nos resulta mucho más redundante. Decimos más se daban clases de latín que las clases eran dadas. Muy bien, pues con esto terminamos los tipos de se. Vamos ahora con la clasificación de las oraciones. Las oraciones las podemos clasificar según la intención del emisor, con la modalidad si son enunciativas, afirmativas o negativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas, exclamativas. Esto es algo ya que hemos estudiado en años anteriores. Según la estructura, si van a ser simples o compuestas, es decir, vamos a tener que tener en cuenta el número de los verbos, según la relación entre sujeto y predicado, es decir, si son bimembres, si tienen sujeto y predicado, o unimembres. Unimembres es que solo tienen predicado y por lo tanto o el sujeto está omitido o son oraciones impersonales. Y luego en la naturaleza del predicado vamos a ver si son activas o pasivas. Vamos a ir viendo, aquí os pongo ejemplos para que lo vayáis viendo tranquilamente y os digo lo de las bimembres y unimembres, pero me voy a parar aquí, según la naturaleza del predicado. Si son activas, las oraciones pueden ser copulativas, es decir, aquellas que llevan los verbos ser, estar o parecer, o bien el resto, predicativas. Y dentro de las predicativas pueden ser transitivas si llevan complemento directo, intransitivas si no hay complemento directo, reflexivas, ya sabéis que pueden ser directas o indirectas, y recíprocas que pueden ser directas o indirectas. Y luego si la oración es pasiva, pueden ser o bien la pasiva tradicional, la que hemos explicado antes, que se llama pasiva perifrástica, que tenemos como auxiliar el verbo ser, no el verbo haber, sino el verbo ser, más el participio del verbo que tengamos en voz activa, y la que hemos visto de la pasiva refleja, que es la que se utiliza con la marca del pronombre se, un se que no haría función en la oración. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Con esto, pues, terminamos lo que es la clasificación de la oración y del tema de hoy con los tipos de se. Un saludo.